Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis del grupo Yodo 15 y queremos brindarles un poco de información acerca de los instrumentos que utilizamos para hacer música. Por un lado, utilizamos instrumentos de origen prehispánico. Esto quiere decir que son copias de instrumentos arqueológicos o que al menos emulan o están inspirados en ellos. Por otro lado, usamos instrumentos que utilizan los pueblos indígenas contemporáneos. Muchas veces, estos instrumentos surgen de la mezcla entre las culturas de América, Europa y África durante el virreinato, o son instrumentos que vienen de Europa, llegan a estas tierras y se adaptan y arraigan entre los pueblos indígenas. Esto puede ser un poco complicado porque, uno, al hablar de algo prehispánico, se engloba un proceso civilizatorio de al menos 4000 años y de una extensión territorial muy grande. Y que hay que tomar en cuenta que el continente americano ha estado poblado al menos desde hace 16.000 años. Así que hubo cientos de culturas prehispánicas. Y dos, hay algunos instrumentos que tienen su origen en la época prehispánica y hasta la fecha se siguen usando. Hay otros que a partir de la llegada de los españoles se dejaron de usar. Y hay otros que no hay certeza de su origen, pero se usan actualmente entre los pueblos indígenas contemporáneos. Y aparte, hay instrumentos que en realidad no son ni prehispánicos ni indígenas, pero sus materiales, su aspecto o los sonidos que producen han hecho creer a mucha gente que sí lo son. Así que en realidad hay muchas formas de abordarlo, considerando su origen histórico o geográfico, si siguen o no en uso tradicional, o por otro lado está el del aspecto acústico y de principio sonoro. Y bueno, en los siguientes videos trataré de aclararlo y hacerlo menos complicado, contando también con la asesoría de Víctor Acevedo, integrante del grupo Yodo 15, antropólogo y doctor en historia y etnohistoria, ya que considero que hay muy poca información, o más bien mucha desinformación acerca de estos instrumentos, y de paso se ha dicho de las culturas originarias. Y creo que una labor importante, quizá la principal, es la divulgación, como una manera de que más gente valore las raíces indígenas, ya que personalmente considero que la música que hacemos en el grupo Yodo 15 es un tributo a los pueblos indígenas tanto del pasado como del presente. Así que no se pierdan los siguientes videos. Muchas gracias, o como decimos en idioma mixteco, Antsiveeni, que literalmente significa que en el cielo esté su casa. Hasta pronto.